mañana con Monumental. De mañana con Monumental. Usted es lo principal. Sí. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Las 9 de la mañana con 1 minuto, una mañana calurosa, algo nublado el cielo acá en San José, pero sí, definitivamente días bochornosos. Hoy esperamos intensas lluvias para el sector del Caribe, así que por favor, muchísima precaución a las personas que viven en la cercanía de ríos, esto ante las posibles crecidas. Queremos darle la más cordial bienvenida esta mañana, de Mañana con Monumental, hoy con el doctor Carlos Luis Zúñiga Brenes, ginecólogo, y vamos a hablar de un tema importantísimo, central para las mujeres, que son los alcances de las pastillas anticonceptivas. ¿Serán por casualidad ustedes de esas que tienen que llegar y pegarlo en el espejo del baño, en el dash del carro, en el botiquín, porque finalmente las olvidan? Bueno, es importante que tengamos control de un elemento tan importante como es la anticoncepción a través del manejo apropiado y la elección apropiada de esas pastillas para que tengan, por supuesto, que los mejores efectos sobre nuestro organismo. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerlo acá en De Mañana. Buenos días, encantado de compartir nuevamente con usted, Michelle. Doctor, sabemos que las pastillas tienen una serie de beneficios y no solamente desde el punto de vista de la anticoncepción. Resulta que son buenas hasta para el control del acné. Sí. Se tienen varios usos que por supuesto queremos aprender al respecto el día de hoy con usted. Para comenzar, doctor, ¿cuáles son algunas indicaciones de las pastillas anticonceptivas? Indicaciones en el sentido de cuáles son las ideales para cada mujer. Claro, y esto es muy importante. La indicación correcta que debe ser dada por una persona, no necesariamente el médico, pero sí una persona que se haya preparado para poder saber, más en esto de planificación, qué tipo de método de planificación se le debe dar a la mujer o a la pareja que está consultando. En realidad, cuando tenemos la pareja es una dicha, porque así entonces la otra persona se involucra. Es por consenso. Sí, claro. Pero generalmente esto queda a cargo de la mujer especialmente. Con respecto a las pastillas anticonceptivas, igual que pasa con la terapia de reproducción hormonal, hace muchos años, en alguna forma fueron como satanizadas, ¿verdad? Por alguna razón especial empezaron a decir que provocaban una serie de molestias, un montón de cositas. Por supuesto, estamos hablando de aquella época donde todavía no se perfeccionaba lo que hoy día tenemos realmente como medicamentos anticonceptivos, porque las dosis efectivamente se fueron, haciendo más pequeñas conforme han venido pasando los años. Y por otro lado también el conocimiento sobre ellas, de la utilidad, pues, contestando la pregunta que usted me hace, la utilidad que realmente tienen, no solamente para planificar, no. Las pastillas están compuestas generalmente por dos tipos de hormonas. Una es el estrógeno y otra es la progesterona. Y aunque ahorita ya se están usando otro tipo de estrógenos, en términos generales, el estrógeno más usado en las pastillas anticonceptivas se llama etinilestradiol, que es un estrógeno desde cierto punto de vista débil, muy bien tolerado por el organismo femenino y que además tiene algunas condiciones especiales. El etinilestradiol, poco a poco, es decir, existen diferentes dosis hoy día. Hoy tenemos las pastillas, las píldoras de muy baja dosis, tenemos la dosis estándar, tenemos la de mediana dosis y la de muy baja dosis. Y entonces eso nos va a permitir a los médicos especialmente, y ya le digo, en el mundo hay mucha gente que es capacitada precisamente para poder dar la consulta de planificación familiar. Pueden ser enfermeras, pueden ser gente que no tiene conocimientos, digamos, desde el punto de vista que está trabajando en medicina
sin necesariamente tener que ser un profesional en esto, ¿no? Aunque lo ideal, doctor, sería que sea el ginecólogo finalmente sí, viendo todas las características de su paciente que diga. Definitivamente, pero hay lugares donde hay, por aquello de las circunstancias, que no hay uno. Es la enfermera, el auxiliar de enfermería, pero hoy día, gracias a Dios, ellas están muy bien preparadas precisamente y las capacitan especialmente para poder dar ese servicio de planificación. Utilidad. No solamente nos sirven para planificar, aún en gente muy joven, en muchachas que empiezan con su regla y que empiezan a tener sangrado, estas que tienen la primera regla y que se llama menarquia, y de repente la mamá se asusta porque de verdad aquella chiquita empezó a sangrar y pasa varios días. Muy extenso y además profusos esos sangrados. Exactamente. Entonces, en esa circunstancia, las pastillas anticonceptivas son ideales para poderle ayudar a regular ese ciclo. Por otro lado, también al revés, aquella personita que de repente tiene, ya después tuvo su regla, de repente pasó, a veces tiene su regla y no vuelve a venir sino hasta un año después, pero que están muy jovencitas todavía. Pero si ya pasó ese año y ya llegó a la edad en que debe tener ya sus ciclos normales y no está ahí, al hacer el estudio, entonces ya el médico puede ver, y es precisamente con las pastillas anticonceptivas, con cierto tipo de pastilla anticonceptiva, que va a empezar a regular ese ciclo. Ese suplemento hormonal que dan las pastillas anticonceptivas ayudan a regular el ciclo menstrual. También, por otro lado, tenemos las personas que usted mencionó, aquella que de repente vemos que las reglas empiezan a venirle, aparecen un día, a los 2 meses, luego a los 3 meses, y así son muy regulares, y a veces incluso se nota que hay ciertos cambios físicos en la criatura, como aunque antes se creía que esto era patrimonio del ovario poliquístico, que la mujercita fuera gordita, que tuviera un cuerpo redondo más bien, y que el vello púbico estuviera en una disposición androide, o sea, masculinizante más bien. Ahora ya se sabe que no, que hay gente que tiene su biotipo femenino muy bien marcado y sin embargo tiene el síndrome de ovario poliquístico. En estas personas también nos ayudan las pastillas anticonceptivas. Y algo que es muy interesante, porque siempre se ha dicho que no, que si la persona tiene quistes en los senos, o masas en los senos, y esto especialmente se da mucho en mujeres jovencitas, que es aquella que tiene dolor de senos, etcétera, y que ahora con el ultrasonido se le logra determinar que tiene una enfermedad que se llama mastopatía fibroquística. Bueno, en ese tipo de pacientes las pastillas anticonceptivas son ideales para poder tratar esos quistes y esas pelotitas que tienen ahí. Qué interesante, doctor, porque de alguna manera u otra la multiplicidad de usos que tienen las pastillas anticonceptivas lo que hace es traerse abajo el mito de que es únicamente para evitar embarazos. Sí. Tiene prescripciones médicas distintas, distintos usos muy amplios. Muy distintas, incluso no solamente son muy amplios, sino que dependiendo del periodo de edad que va pasando la mujer, uno tiene que ir buscando cuál es el tipo de anticonceptivo que más se adapta a esta mujer. ¿Debería la pastilla anticonceptiva ir madurando con uno y cambiando? No es la misma la que uso a los 18, 20 años que la que uso a los 40 y después más adelante, ¿verdad? Definitivamente sí, porque vamos buscando entonces ciertas cosas que ya la mujer va, digamos, adelantando. Entonces, una de las cosas que yo le digo a mis pacientes es, la pastilla que usted usa, si le cayó bien, aunque aparezca la más moderna, si esa pastilla usted la tomó y siempre la ha tomado, no le causó ningún efecto secundario, que ahora hablaremos de ellos para que la gente también sepa por qué es importante escoger adecuadamente el método. Si esa pastilla usted la acepta, su organismo se la acepta sin darle ninguna molestia, esa es su pastilla. Y con esa debería permanecer. Y con esa debería permanecer. En el momento que empiece a ver algún cambio, a la consulta médica, porque en ese momento quiere decir que a lo mejor uno de los 2 componentes de la pastilla ya no le está sirviendo. Doctor, perdone que atraviese el caballo un segundito, pero muchas veces las mujeres somos como algo reacias. Mira, yo no voy a tomar la pastilla porque es que las bandidas lo hinchan a uno. ¿Sí? Eso es lo que mucha gente dice, es que lo hinchan a uno y uno está todo infladillo. ¿Es cierto que las pastillas anticonceptivas de manera genérica
tienden a hinchar o engordar a la paciente que los usa, o es un mito? No. Sí hay cierto grupo de mujeres que le pasa esto. Ahora, lo que pasa es que, por eso yo hablo del consejo antes de dar la pastilla. ¿Por qué? Bueno, porque si uno como médico nota que uno le advierte a la paciente, si usted de repente en los primeros 2-3 meses nota que está aumentando de peso, me avisa. Y el me avisa es porque lo que está sucediendo es que esa pastilla también tiene, esa que le dio a esa paciente, tiene la cualidad de hacerla retener líquido. Si yo en el momento que ella empieza con este problema, yo intervengo con un diurético suave, le ayudo entonces a perder ese peso que momentáneamente, que en esos primeros 3 meses se elevó, le ayudo a perder la retención de líquido, y una vez que ya pasaron un par de meses con el nuevo tratamiento a base de un diurético suave, esta persona puede seguir con la misma pastilla que no va a volver a retener líquido. Es muy curioso, ¿no? Ya no retiene más líquido, y ella, si aparte de eso no hubo ningún otro problema, los puede seguir tomando. Sí, con la pastilla anticonceptiva nosotros sabemos esto del peso, que es una de las cosas que más le teme a veces la mujer. Le teme también, curiosamente, al hecho de que de repente tiene manchas en la cara. También, en algunos casos manchan también. ¿Y eso por algún elemento hormonal o porque tiene algún otro tipo de sustancia, doctor? Sí, hay que buscar el tipo de pastilla que me le ayude. Es porque el tipo de elemento que varía en la pastilla es el progestágeno. En los progestágenos hay un árbol completo para nosotros los médicos de aprendernos de diferentes progestágenos, o sea, son sustancias derivadas de la progesterona que la industria farmacéutica ha logrado encontrar. Y entonces, por eso, cuando uno receta una pastilla y ya ve el biotipo femenino, sus características y demás, la historia de sus reglas, entonces uno dice, por ejemplo, vamos a citar 2 o 3, hay, progestágenos derivados de la 19-nortestosterona, que de 19-norprogesterona, nos ayuda en una forma. Hay varios, la nueva testosterona, el de sugestrel y el de gestodeno, por ejemplo. Ya esos 3 nos sirven para cierto tipo de mujeres. Hay otros que son derivados de otra cosa que se llama la 17-medroxiprogesterona. Y entonces ahí tenemos una cosa que se llama acetato de clormadinona y tenemos la norepinefrina. Esto ya esta nos sirve para otro tipo de situaciones. Esta incluso últimamente se está investigando un poco más porque aparentemente tiene muy buena acción para aquellas mujeres que tienen el síndrome de tensión premenstrual. Y esas mujeres que tienen el síndrome de tensión premenstrual, que tienen depresión, que tienen cambios de carácter, con este tipo de pastillas resultan favorecidas. Hay otra que es derivada, y que es de los más nuevos, que es derivada de un diurético, que se llama espironolactona, y que ahorita ¿cómo se llama? La drosperinona. Ese es otro derivado, compone otras pastillas y tiene otros usos. Quería consultarle, doctor, porque la realidad es que algunas pacientes tendrán la posibilidad de ir a su médico particular y escoger según las características. En la seguridad social existe esta variedad de la que usted nos ha venido hablando y que se pueda amoldar según las características de cada mujer y la reacción de cada mujer a estas pastillas, o es una que genéricamente se le administra a las pacientes. Hay 2. Tenemos 2, ahí solamente hay 2 alternativas. No hay mucho donde escoger. No hay mucha, pero sí son 2 que son bastante útiles, porque entonces el médico por lo menos dice, bueno, le cayó mal, voy a darle otro. Cuando uno está en la seguridad social y de repente ya le llegó con algún problema a la paciente, uno le dice, bueno, mejor los compro porque estos no hay aquí. Pero, porque tenemos, ya le digo, todo este tipo de, todavía hay un tercer grupo, pero estos son ya derivados de la testosterona, que eso nos ayuda con el acné y todo ese tipo de cosas, de manera que, y con otro tipo de situaciones. Uno de los efectos secundarios que a veces se le achacan a la pastilla es la disminución de la libido. Entonces tenemos que buscar
algo que le ayude con el deseo sexual a esta mujer, ¿verdad? Porque para compensar finalmente lo que estaría afectando en otro momento. Por eso, cuando se habla de pastillas anticonceptivas, se ve como una sola. Pero no, en realidad uno tiene que conocer el campo. Hay una amplísima variedad, doctor. Es una amplísima variedad. No solo marcas, sino por supuesto. Y es de una gran utilidad. Son de una gran utilidad. Bien, qué dicha que estamos hablando de un tema que es importante usted lo tenga siempre en mente, y es las pastillas anticonceptivas. Si usted elige utilizar la pastilla anticonceptiva como método de anticoncepción, valga la redundancia, ¿cuál es la que más le conviene? ¿Cuál es la que le cae mejor? Como dice bien el doctor, es importante que estudie, por supuesto, la reacción de su cuerpo, sus características para elegir bien. Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Estamos en nuestro segmento de ginecología con el doctor Carlos Luis Zúñiga Brenes. Ya regresamos. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. De mañana con Monumental. 9 de la mañana con 24 minutos, estamos en De Mañana con Monumental en el segmento de ginecología con el doctor Carlos Luis Zúñiga Brenes, y continuamos hablando sobre las pastillas anticonceptivas. Ya hablamos de los distintos usos que pueden tener y de qué depende el que escojamos una u otra pastilla. Doctor, muy importante, ¿las pastillas anticonceptivas pueden empezar a tomarse a cualquier edad o más bien no se recomienda antes de ciertas edades? No, en realidad se puede empezar a tomar a cualquier edad, por ejemplo, dependiendo del objetivo del tratamiento. Así es. Es decir, aquella adolescente, a propósito de las cosas que estamos hablando, que ya se inician las relaciones sexuales, si tiene 13, 14 años, ya tiene sus reglas, la regla ha estado viniendo bien, mejor que se cuide, mejor que tengamos la oportunidad de decir que va a tener relaciones sexuales. Ya vimos que en ese caso hay que advertirle, bueno, tiene que tener cuidado con lo que es las enfermedades de transmisión sexual, claro, y una serie de cosas más. Pero lo que más podría causarle problema, porque es interrumpir su ciclo de vida, digamos, es precisamente un embarazo. Entonces, gracias a Dios hoy día los precios ya no son tan altos. Son muy accesibles, sí, hay pastillas de distintos precios. Y que son buenas también. Y resulta que esa personita puede empezar a usar la pastilla anticonceptiva. La otra cosa importante para las adolescentes que nos estén oyendo es que no tengan pena de acercarse a, por ejemplo, si no pueden ir de un médico, pueden ir y acercarse a una enfermera que tal vez las entienda un poquito más, o por lo menos de mujer a mujer, como dicen por ahí, tiene un poquito más de comprensión y le va a ayudar y le va a aconsejar. No tomarlas cualquier pastilla, ni tomarlas sin tener una instrucción definida. Por ejemplo, lo que en algún momento hemos conversado, importante que la persona sepa cuándo empezar a tomar. El inicio, exactamente, que es a eso quería caer. Sí. ¿Cuándo es el momento para iniciar? ¿Hay una fecha específica y cómo afecta esa fecha en la efectividad de la pastilla? Sí, en realidad, por ejemplo, si una persona va a empezar a tomar las pastillas, la primera pastilla de ese paquete se tiene que tomar el primer día que vino la regla, que ella decidió ya para empezar a hacer la planificación. Y ese primer mes, acuérdese de usar un método anticonceptivo que le sirva de refuerzo a la pastilla. Acompañar las pastillas con otro método anticonceptivo. Exactamente. En ese primer mes, y si quiere hacerlo los 2 primeros meses, mejor. El resultado y el efecto de las pastillas anticonceptivas no es inmediato, y es importante por eso acompañar. No es inmediato, puede haber algún factor que no lo haga tan efectivo como generalmente es, porque cuando la mujer toma pastillas anticonceptivas, en una forma correcta se tiene bien entendido que el porcentaje de embarazo que hay en 100 mujeres año es de 0,6%, es decir, menos de una mujer por año se embaraza si toma las pastillas en forma adecuada. Y este es un dato muy importante también. Lo empezó el primer día que le vino esa regla, y ella debe tratar de tomarlo en un horario que sea más o menos igual. Es decir, si lo empezó a las 7 de la noche y por otro vez se atrasó a las 9, no hay problema.
Pero si lo empezó a las 7 de la noche... Tomarlo siempre de noche. Exactamente. O en las mañanas, igual siempre en las mañanas. Exactamente, y siempre tomarlas con un poquito de alimento, para que no le vaya a dar molestias digestivas. La otra cosa importante que es cómo seguirlas tomando. Generalmente el paquete dice, inicie la primera pastilla el primer día que le viene la regla, en el siguiente ciclo usted cuente 5 días desde el momento que le viene la regla para volver a empezar la otra caja. Esto en los empaques de 21 pastillas. Bueno, muchas veces hay trastornos de la regla, a pesar de todo, de que se supone que son para regular, y entonces yo creo que la parte más eficaz sería que la pastilla se terminó, digamos un lunes o un miércoles, como estamos hablando hoy, y entonces ella, para no tener problema, se acuerde que 8 días después, haya o no haya sangrado, esté o no esté sangrando, se inicie otra otro vez. paquete. Perfecto. Y sobre todo si son los primeros meses, mejor hacer esto así, que de repente se tomó las pastillas y empieza a tener alguna molestia. Bueno, pudiera ser que el método no le haya servido ese primer mes, entonces mejor hacer un examen para ver que no esté embarazada. Pero en las personas que ya llevan varios años, si lo hacen así, no hay problema, la gente va a tomar las pastillas de tal manera que las tomó a los 8 días de que se terminó la cajita, y como hablamos, haya o no haya sangrado. Iniciar puntualmente. Sí, hay gente que de repente, mujeres que de repente terminaron las pastillas y estaban acostumbradas a que la regla les llegara 2 o 3 días después de que las terminaron. Pero a veces los factores emocionales y otras cosas más intervienen y resulta que la mujer dice, qué raro, y la regla le empieza a venir un día antes de cuando tenía que tomarse la otra pastilla. Entonces se confunden y no saben cómo hacer, si se las toman o se esperan los 5 días. Mi consejo es que se las tomen inmediatamente. Igual. Igual, a los 8 días. Es ir regulando finalmente. Para ir regulando. Doctor, también existen algunas marcas que lo que hacen es, porque a veces la confusión de las pacientes viene cuando, caramba, ya terminé las 21 pastillas, le doy ese descanso de 8 días, ahí es cuando uno se puede enredar y se le puede correr los días, ¿verdad? Sí. Hay algunas marcas que lo que hacen es dar las 28 pastillas completas, entonces usted termina una caja, inicia otra. Esta es una manera muy cómoda que se ideó por 2 razones. Primero, porque se encontró que estas de 28 pastillas traen 24 pastillas con los ingredientes activos que sirven para planificar. Pero también el dar 24 pastillas ayuda a evitar una cosa que se llama síndrome de tensión premenstrual, que es aquella mujer que cuando va a venir la regla, se siente que está cambiando el carácter, irritable o depresiva, o viene con algunos trastornos digestivos, no se siente cómoda. Esta pastilla ha llegado a venir a llenar esa necesidad de gran valor para tratar el síndrome de tensión premenstrual, pero por otro lado también para hacer esto que estamos hablando, porque la pastilla trae 28 pastillas, de la cajita, perdón. Trae incluso 24 con un color, 4 de color blancas. Esas 4 blancas, de repente, se los digo, son de azúcar, pero vale la pena que se las tomen. Es una ayudita para los que tenemos mala memoria. Exactamente, es mejor que ponerlas en el dash o en el espejo. En el espejo. Sí. O dárselas al marido para que se las recuerde, porque al marido también es una plaga. Esa es la forma más... No, y yo creo que es importante porque nuevamente, si esto es una manera de regular ese relojito biológico que tenemos y establecer cuándo es el momento de venir a la regla, es importantísimo que demos ese descanso. Doctor, usted dice, más que en lugar de que sean 5 días, que sean 8 en específico. Iniciar puntualmente, independientemente de que venga o no venga la regla. Nos habló usted de cuando estamos iniciando, la primera vez que estamos tomando esas pastillas. ¿Cambia esto si venimos saliendo de otro método anticonceptivo? Por ejemplo, una paciente que estuvo administrándose las inyecciones, esas que pueden ser mensuales o trimestrales, y dice, la verdad es que ya no más, voy a ir ahora a las pastillas. ¿Es igual la forma de arrancar con el uso de estas pastillas? Sí, ahí hay una situación especial. Es decir, cuando una mujer, las inyecciones mensuales son muy útiles y las trimestrales también, pero la mujer tiene que tener en cuenta que estas inyecciones tarde o temprano hacen que la regla vaya disminuyendo en cantidad y en duración, y muchas veces llega a desaparecer. Entonces ahí vienen las grandes angustias, porque me pongo o no me pongo la inyección, la regla no me está viniendo. De repente dicen, mejor ya no me la pongo, pero no usan ningún método para planificar.
y entonces el problema es que tarde o temprano vuelve el organismo a recuperar su ciclo normal, y cuando se dan cuenta del hecho de que no le viniera la regla era que ya se habían embarazado. Ahí hay un problema porque a veces no sabemos, la mujer nos llega con una fecha de última regla X y piensa que está embarazada desde entonces. Hacemos el cálculo y cuando vamos a ver, no, usted apenas tiene tanto de embarazo. De manera que con las inyecciones nos ocurre esto también. Hay unas que son de solamente la progesterona, solamente tienen el progestágeno. Hay otra que sí tiene estrógeno, una muy antigüita por ahí, que esa sí hace que la mujer tenga la regla mensualmente, porque tiene tanto estrógeno como progesterona. Y entonces, desde ese punto de vista, uno tiene que ver otra vez cómo clasificar a su paciente para poder decirle esta lesión es la que más le conviene. De hecho, muchas veces uno tiene que cambiar, así como usted me dijo, la paciente no solo porque se aburre, sino porque se asusta de que no le venga la regla. Y entonces busca una pastilla que pueda reactivar, digamos, la función dentro del útero, porque la del ovario se mantiene. Es dentro del útero, el crecimiento del tejido que está dentro del útero, el que hay que reactivar para que tenga el proceso de crecer y de escamar. Doctor, le quería consultar un poco sobre el migrar de un método anticonceptivo al otro. A veces uno dice, bueno, es que vengo saliendo de tantos años de tomar las pastillas, y la gente pensará, es que tengo una carga ahí de medicamento que a lo mejor me protege, dice uno entre comillas, durante cierto tiempo. ¿Es eso cierto o es un mito? Porque muchas veces, confiándose uno en que la tomé durante tantos años, no voy a quedar embarazada. ¿Qué tan cierto es eso, doctor? No, es totalmente falso, porque resulta que la pastilla está hecha para actuar día a día. Por eso es que cuando se les su dosis es exacta diaria, para ser eliminada por el hígado día a día. De tal manera que aquella persona, eso es lo que sucede con la persona que no es ordenada con las pastillas. Se le olvida una o dos. Cuando se le olvida una, pues uno le dice, bueno, tómese al día siguiente las dos en el mismo momento, ¿verdad? O si se estaba tomando en la noche y se le olvidó, tómesela en la mañana inmediatamente para poder más o menos ayudarle. Pero muchas mujeres se les olvida una o dos pastillas y ya cuando se van a tomar la tercera ya viene la regla. Doctor, y quería preguntarle sobre los efectos secundarios. ¿Cuáles son esos efectos secundarios que deberíamos observar claramente y debería decirle a mi médico o a la persona que me asiste para poder cambiarla? Muy bien. Entre los primeros que tenemos nosotros que tener en cuenta cuando empezamos a dar una pastilla a cualquier mujer es que nos avise si hay dolor en los miembros inferiores, si existe dolor de piernas, tenemos que poner atención porque quiere decir que hay un problema a nivel circulatorio. Igual, los problemas digestivos que sabemos que son bastante frecuentes también, pero que eso es cuestión de aconsejar con qué ayudarle. Y finalmente, otro que a mí me preocupa mucho siempre es que me digan si hay o no molestias de dolores de cabeza. Si una persona empieza a tomar las pastillas y al poco tiempo empieza con dolores de cabeza, ¿por leves que sean? Por leves que sean, mejor que consulte a su médico, que le diga, doctor, me está empezando a doler la cabeza, etcétera. Y entonces uno busca ya en el siguiente ciclo cambiar de pastilla. De los componentes que tiene la pastilla, el progestágeno uno lo cambia. Perfecto, son las 9 de la mañana con 36 minutos y ponemos a su disposición el 905-222-0000. Hacemos una brevísima pausa comercial y queremos recibir todas sus llamadas y por supuesto que sus comentarios a través de nuestro perfil en Facebook de Mañana con Monumental. Ya regresamos. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante. Llámenos ya. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Mi consulta es la siguiente. Yo tengo actualmente 27 años. Como desde los 18 empecé a tomar pastillas porque mi menstruación era muy irregular. Digamos, me venía cada 6 meses. Tomaba las que daban en la caja. Después de 3 años se me empezó a subir mucho la presión y resultó que eran las pastillas de planificar. Actualmente estoy tomando Yasmin, pero el mes pasado vieras que me dieron unas migrañas que duré como 22 días
con demasiado dolor de cabeza. Ujú. Mi médico me dijo que podía estar asociado a las pastillas de planificar. Ajá. Digamos, quería consultar como ver cuál otra puedo tomar o Ujú. qué método, digamos, sería como el más apropiado. Perfecto, como Ujú. alternativa. Muchísimas gracias por su consulta, Adriana. También tenemos a Alejandra desde Heredia. Buenos días, Muy Alejandra. bien. Sí, buenos días. Es para hacer una consulta. Yo tengo un niño ya de 3 años y anteriormente yo no planificaba bajo Alejandra, ningún- hagamos un trato. Bájale un pelín el volumen a la radio para que te escuchemos bien, porque casi no te oímos. Ok, perfecto. Eso, gracias. Sí, yo ya no, nunca planifiqué bajo ningún método, digámoslo así, fue siempre natural, el ritmo, ¿verdad? Ujú. Cuando ya yo lo tengo, me queda esa sensación de que mejor no, ¿verdad? Porque no lo habíamos como planificado mucho. Y yo tengo cierto temor de tal vez utilizar pastillas, eso es lo que no quisiera, pues. Pero inclusive también yo decía, tal vez utilizar pastillas que me funcionara de alguna manera, para cambios de humor que a uno le pasa cuando está previo a la menstruación, ¿verdad? Y previo a todo. Entonces yo no sé cuál sería la mejor o la más conveniente, Perfecto, gracias por su Alejandra, consulta. ¿cuántos años? que no sé cuál sería la mejor. Alejandra, ¿cuántos años tiene usted, perdón? Ya tengo casi 30. Casi 30. 30, muy bien. Perfecto, gracias. Y también tenemos desde Cartago a Laura. Ve qué lindo, nos han llamado de la Juela, de Heredia y de Cartago. Adelante, Muy Laura. bien. Sí, buenos días. Mi consulta es que yo tengo como 2 años de estar tomando pastillas y como hace como 1 año y no sé, 1 año y 3 meses no me viene la regla. O sea, yo he seguido tomando y todo y me he hecho pruebas y obviamente no estoy embarazada. Ujú. Mi consulta es, bueno, yo he consultado con otros ginecólogos y me indican que tal vez no sea tan malo siempre y cuando haya como una manchita el día que inicio las pastillas. A veces sí pasa, lo que pasa es que yo siento que ya tengo tiempo de que a veces no pasa ni una manchita y igual sigo tomando las pastillas. Yo tengo 25 años. Perfecto, Laurita, ya me Perfecto, contestaste. Laura. Y tenemos a Mariana que nos llama desde Buenos Aires. Buenos días, Mariana. Sí, buenos días. Quiero una preguntita al doctorcito. Adelante. Ajá. Si es porque tengo una hermana que está embarazada, Ujú. pero tiene casi los 5 meses y ella dice que ese bebé no se mueve. Yo quiero saber que el doctorcito me diga de cuánto tiempo es que es normal que el bebé se mueva, bebé. Con todo gusto, ahorita le decimos. Perfecto. Encantado. Bueno, vamos a recibir estas 4 llamadas, doctor. Si le parece, vamos dándoles trámite en estos últimos minutos. Adriana, de 27 bien. años, que toma pastillas desde los 18. Ujú. La regla es irregular, le dice que viene cada 6 meses y Sí. que a los 3 años de tomarlas presentó hipertensión. Actualmente Ujú. toma jazmín, pero presenta migrañas. ¿Qué alternativa? Bueno, la primera cosa que yo le diría, si tenemos que cambiar, aunque el Yasmin es muy buena pastilla, es un excelente producto para un grupo de mujeres, aparentemente para usted no está siendo la mejor. Yo lo primero que haría es definitivamente cambiar de pastilla, si fuera posible incluso hasta cambiarle a usted el método. Hay un método, es decir, usted tiene 27 años y ya tiene prácticamente 9 años de estarlas tomando, de estar con este tipo de medicamentos. Yo le aconsejaría, bueno, por un lado hay otros métodos que son, yo suspendería durante un tiempo todo lo que es la terapia anticonceptiva hormonal y le recomendaría usar un dispositivo. El dispositivo es para mí el mejor método de planificación. El DIU. El dispositivo, el DIU. Intrauterino. Sí. Ujú, ujú. No es abortivo, no tiene el mismo porcentaje de seguridad de acuerdo con las estadísticas que tiene la pastilla. Ahorita existen la T de cobre, que es excelente. Esto nos ayudaría muchísimo con ella. Pero también la otra cosa que yo le podría aconsejar, si ella no quiere usar el dispositivo, existen hoy día unas pastillas que son a base nada más de progesterona. Hay pastillas que son a base nada más de progesterona y que son las que usan las señoras que están dando de mamar, que se recomiendan mucho, pero las pueden usar también mujeres que como ella tienen este tipo de problema. Y puede usar también, esto evitaría que vaya los problemas de la migraña especialmente. Y también podríamos decir que hay pastillas de esto y existe también un dispositivo que tiene progesterona nada más, si no quiere usar el de cobre. Ese es también hormonal y posiblemente a ella también eso le convendría.
pero sí cambiar el método es lo primero que yo le aconsejo. En vista de esas migrañas. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que ella tiene hipertensión arterial. Claro. Esa es una de las contraindicaciones para mandarle uno pastillas anticonceptivas a una mujer. A veces cuando tienen una presión de 140, 90 y están cerca de los 35, 40 y 38 años, uno les dice que bueno, esa presión podría considerarse normal. Pero sinceramente yo creo que una de las primeras condiciones del médico es cuidar a esa paciente y si ve que tiene más mínimo riesgo, mejor no seguir, aunque busquemos otros métodos, que hay bastantes. Comenzamos la de que, ¿cómo se llama? De que, como en el caso suyo, el hecho de que tenga las migrañas y el que tenga presión arterial ya no gusta para que usted siga tomando pastillas anticonceptivas o poniéndose inyecciones. Perfecto, y tenemos a Alejandra que nos llamaba desde Heredia, dice que tiene un niño que nunca usaba planificación de pastillas y demás, sino el método Billings o el ritmo. Sí. Tiene temor de utilizar las pastillas, pero ¿cuáles podrían ser unas efectivas para controlar los cambios de humor asociados al síndrome premenstrual? Ve, ahora en cambio al contrario, a ella yo le aconsejaría que por un tiempo utilice la pastilla que tienen 28, 28 que vienen de 28 pastillas. Bueno, ahorita tenemos dos o tres marcas que tienen los mismos componentes y entonces ella consulta que pregunta en la farmacia que cuáles son las pastillas de 28 unidades por mes y que se toman seguido, estas le podrían servir mucho porque están hechas especialmente para eso, para quitar esos cambios de humor, esas sensaciones molestas que tienen las mujeres cuando le va a venir la regla, que se llama síndrome de tensión premenstrual. Perfecto. Laura dice, tiene 2 años de estar tomando sus pastillas, pero hace 1 y 3 meses no le viene la regla. De hecho, en consulta le dicen que eso no es malo, mientras haya un manchadito, pero que ella siente que ya hace rato que no le viene. ¿Qué le pueden recomendar? Sí, igual estamos en la misma condición con Laurita, es decir, ella en realidad no es la regla, también un sentimiento de inseguridad, de si estará o no embarazada, claro, esa es entonces, finalmente la medida que uno tiene, sí, ¿verdad? Sí, entonces hay que cambiar el método. Y es que en esto hay que entenderlo así, es decir, yo diría que para que la mujer que no desea tener más hijos, informarse bien de cuáles son los otros métodos, aparte de las pastillas anticonceptivas, que puede usar. Hay muchos, algunos digamos tienen el problema de que tal vez el marido no quiere usarlos, hablemos del preservativo, y que no tienen tanta seguridad como los que tiene la pastilla. Pero ya le digo, para mí el dispositivo intrauterino es hoy por hoy, incluso existen de cobre, hay otro que tiene cobre y oro, hay otros que no tienen ninguna de las dos cosas, pero generalmente hoy día se aconsejan los que tienen que tienen estudios ya con estos metales y que realmente tienen una efectividad y muy pocas complicaciones. Yo he tenido gente a través de mi historia que solo planificó con el dispositivo intrauterino y llegó a la época de la menopausia y se quitaron el aparatito sin ningún problema, tuvieron sus embarazos, nunca tuvieron problemas de amenazas de aborto ni nada por el estilo, así es que yo lo recomiendo mucho por esa razón. Doctor, asociado a esto que preguntaba precisamente Laura, Priscila Sofeifa a través de Facebook nos dice que ella hace aproximadamente 1 año y medio toma jazz y dice que hace como 6 meses no tiene la menstruación. Dice que si esto es normal y que si eso puede tener alguna consecuencia o cuánto tiempo más va a seguir ese efecto secundario. No, mientras más las tome, más va a seguir ese efecto secundario. Okay. Pero no es una cosa que sea... Es decir, no lo tomamos tampoco, excepto por aquello de la inquietud de la mujer de si estaré o no estar embarazada. Como ella estaba utilizando ese método, simplemente lo que pasó es que el ovario dijo, bueno, me están haciendo mi trabajo, entonces me voy de vacaciones por un buen tiempo. ¿Sí? Y el útero y el endometrio también se ponen de acuerdo a que, ¿para qué vamos a sangrar si de todas maneras no nos están utilizando? No nos están utilizando, sí, claro. Pero como problema no es un problema, es decir, ella misma lo ve, tiene que verlo en su salud, no hay complicaciones, no hay molestias, no hay síntomas que la hagan sentir que la pastilla es la que está dando la pastilla, le está dando esa situación, pero no le está causando ningún otro contratiempo. Y la última consulta, porque ya casi nos tenemos que ir, es Mariana de Buenos Aires, una hermana embarazada con casi 5 meses y dice que el bebé casi no se mueve. Dígale que esté tranquilita. Ya a partir del 5.º mes es que la mujer realmente empieza a sentir ya los brincos de la criatura. Generalmente mucha gente dice que
que se le mueve a los 2, a los 3 meses, etcétera. No, esos son movimientos intestinales. El niño empieza a tener fuerza para poder sobrepasar la consistencia de las paredes uterinas, que son gruesas. Ajá. En cambio, ya a los 5 meses y medio, ya empiezan los niños, la mujer realmente a sentir el movimiento de los niños. En ese caso, yo lo que le aconsejaría, para estar muy tranquila, sí es hacerse un ultrasonido para ver que todo está bien y esperarse que a los 6 meses empiezan a decirle a uno, doctor, este niño se me quiere salir por el ombligo. Es ese tambor. Sí, Esperemos sí, en Dios que todo esté bien, Mariana, con su sobrinito, pero es importante hacerse su ultrasonido que le recomienda el doctor. Y finalmente me encantó porque Abner Elías Badilla, que es un caballero, nos pregunta mucho por su esposa. Entonces dice, ¿después de cuándo es seguro tener relaciones cuando se está tomando las pastillas anticonceptivas? No, si son las primeras pastillas anticonceptivas, el primer mes que use el método del preservativo, se acaba el problema. Y si no son las anticonceptivas, entonces, ¿cómo se llama? Si ya lleva mucho tiempo tomando las anticonceptivas, no hay ningún problema. Ya a partir del segundo mes ya pueden darle rienda suelta a la pasión. Perfecto, y está protegido. Está protegido. Muchísimas gracias, doctor. Qué gusto haber tenido su compañía aquí en De Mañana con Monumental. Hoy cambiamos porque en cuestión de minutos venimos acá en Radio Monumental con la transmisión del partido que tendrá la selección costarricense de fútbol sala, que estaría con posibilidades de clasificar al mundial de esta disciplina, así que en cuestión de minutos nuestros compañeros de deportes vienen con esta transmisión. Doctor, un gusto haber estado con usted. Felicitemos a los muchachos de esa selección que están haciendo un buen papel, y pidámosle a Dios que el otro portero se le engarrote en las manos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mañana, si Dios lo permite, otro interesante programa aquí en De Mañana con Monumental. Muy importante, las noticias a las 12, minuto a minuto a las 12:30. Buenos días. Buenos días. Prevenir y atender la salud reproductiva de la mujer es el objetivo principal de nuestra sección de ginecología. Si tiene alguna consulta, llame al doctor Carlos Luis Zúñiga Brenes